ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה Yahweh, נותן התורה, בשם Yeshua Mashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua, te damos gracias por esto y por mucho más. Amén y amén. Shalom, hola mis amados, nuevamente pues aquí con ustedes, dando gracias a nuestro Abba Yahweh por permitirnos tomar este tiempo de estudio. Bien mis amados, como les dije en el video pasado, el tema de hoy que vamos a ver se titula El sacrificio del Cordero. Bien, antes de entrar de lleno a este estudio, pues déjenme mis amados darles una breve explicación de lo que significa la convocación o celebración del Pesaj. Sé que muchos de ustedes pues ya saben lo que significa Pesaj o la mal llamada Pascua, pero realmente la palabra correcta es Pesaj. ¿Y qué significa? Pues significa pasar por alto, ya que Yahweh nuestro Elohim pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Bien, esta celebración forma parte de las 7 Moedim o 7 fiestas o tiempos designados de Yahweh nuestro Elohim. Sí, mis amados, son tiempos designados por nuestro Abba Yahweh, y el pueblo hebreo la celebra por ordenanza del Eterno. Muchos dicen por ahí que estas fiestas son solamente fiestas de los judíos. Nosotros, mis amados, comprobaremos a la luz de las Escrituras si esto que dicen es verdad o es mentira. Pero lo que estas gentes no saben, precisamente por no estudiar, es que estos tiempos son tiempos designados y perpetuos por nuestro propio Abba. Él las ordenó y el pueblo lo que hace simplemente es obedecer y celebrar lo que Yahweh ordenó hace miles de años. Así que todo el pueblo de Israel celebraba el Pesaj y tenía que subir a Jerusalén año con año a la celebración de esta fiesta. Actualmente siguen celebrando esta fiesta los Yahudim. Pero bien, vamos a ver en qué consiste esta celebración. Como les comentaba, mis amados, son 7 tiempos o 7 convocaciones anuales. Son cada año. No son cada mes ni cada semana, sino anuales. Y son las únicas fiestas que nosotros los creyentes en el Mashiach Yeshua debemos de celebrar, ya que así lo registra la palabra de nuestro Abba Kadosh. No hay más fiestas, solo estas 7. Así que si gustan, mis amados, pues vayan tomando nota. Bien, la primer convocación o fiesta sería guardar el Shabbat. La segunda es Pesaj. La tercera es Bikurim o primicias. La cuarta fiesta es Shavuot o las 50 semanas o la mal llamada fiesta de Pentecostés. La quinta es la fiesta del shofar o de las trompetas. La sexta sería el Yom Kippur o Día del Perdón, y la séptima y última sería la fiesta de Sukkot o de las cabañas. Bien, ahora empezaremos leyendo nuestros versos base que están en Vayikra o Levítico 23, 1 y 2, y dice lo siguiente, mis amados. En Vayikra Levítico 23, 1 dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los Benei Israel, los Moedim, tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como Mikra Kadoshim, o convocaciones apartadas. Estas serán mis Moedim. Bien, pues les sugiero, mis amados, que lean todo el capítulo 23 de Vayikra o Levítico para un mejor entendimiento. Bien, esta palabra Moedim son traducidas a nuestro idioma, son fiestas.
Entonces, bueno, ya como ya vimos y comprobamos, estas son fiestas designadas por nuestro propio Abba. Bien, entonces vamos a proseguir ahora con nuestro estudio y pues vamos a ver de qué se trata este tiempo de el Pesaj o esta fiesta. Déjenme hacerles otro pequeño comentario, mis amados, que el Seder de Pesaj es la preparación de esta fiesta y después de el Pesaj viene la fiesta o celebración de los panes sin levadura. Bien, entonces vamos a empezar leyendo ahora nuestros versos que son en Shemot, Éxodo 12:2 hasta el 3 y luego de ahí vamos ahí mismo en Shemot 12 del 5, 6 y luego hasta el verso 14. Vamos leyendo entonces Shemot, Éxodo 12:2 y dice: ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia y uno por familia. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahweh. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Bien, primeramente te diré que si estas fiestas son solo para los Yahudim, como dicen todas las demás creencias, entonces ¿por qué también ellos la celebran? Qué absurdo y qué contrariedad, ¿no te parece, mi amado? Pero además la celebran según sus doctrinas y no como marca la Escritura. Lo iremos comprobando en el transcurso de este estudio. Bien, en el verso 2 que acabamos de leer dice: será el primer mes del año, o sea, en el mes de Aviv hebreo. Y en el verso 3 dice que en el 10º día, o sea, el día 10 del primer mes, toda la familia tenía que tomar un cordero. En el verso 5 dice que este cordero tenía que ser sin defecto. Y el verso 6 dice que lo apartarán hasta el día 14 del mes. Y en ese día 14 tendría que ser sacrificado entre anocheceres. Recordemos, mis amados, que el día hebreo comienza aproximadamente entre 6 y 7 de la noche según se oculte el sol. Por eso dice entre anocheceres. Y el verso 14 dice que será un día para celebrar y recordar por ordenanza perpetua, o sea, para siempre. Bien, vamos a leer ahora otros versos, también ahí en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 17, 18, versos 26 y 27. Y dice así, en Shemot 12, 17: observarán la festividad de Matzah, porque en este día yo saqué a sus divisiones de la tierra de Mitzrayim. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por ordenanza perpetua. Desde el anochecer del 14º día del primer mes hasta el anochecer del 21º día comerán matzah o pan sin levadura. Cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, digan: es el sacrificio del Pesaj, pasar por alto, Pesaj, de Yahweh, porque Yahweh pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Mitzrayim, cuando mató a los Mitzrayimín, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. Bien, en el verso 17
dice que se observará esta festividad perpetuamente. Y el verso 18 dice que desde el anochecer del día 14 y hasta el día 21, o sea 8 días, se comerá matzah o pan sin levadura. El verso 27 dice que Pesaj significa pasar por alto, o el sacrificio de Yahweh, u ofrenda del sacrificio, en hebreo pues es Pesaj. Bien, leídos todos estos versos, entonces entendemos lo siguiente, mis amados. El cordero tenía que ser preparado durante 3 días. Al cuarto día, que era el día 14, se sacrificaba el cordero, y en la noche de ese mismo día era la celebración del Pesaj o sacrificio del cordero. Y el día 15 empezaba la festividad de Matzah o fiesta de los panes sin levadura. Pero desde el día 14 se empezaba a comer el matzah. Bien, entonces, si estas festividades son perpetuas, como lo marca la bendita palabra, ¿por qué los católicos, cristianos y testigos de Jehová solamente toman lo que quieren o lo que les conviene de las escrituras? ¿A qué me refiero? La escritura señala perfectamente que estas celebraciones son perpetuas y anuales. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica celebra cada domingo su disque cena del Señor? Segundo, los cristianos celebran este mismo acontecimiento normalmente cada mes, dando un pedacito de pan o galleta, y además lo dan leudado, y un vasito de jugo de uva. Y los testigos de Jehová conmemoran la muerte de este mal nombre llamado Jesús cada año y en su dichosa Semana Santa. Bien, 3 eventos que celebran cada uno como quieren y le dan el significado que quieren. No lo celebran como dice la Escritura. Entonces sí celebran lo que según ellos llaman la última cena o partimiento del pan o sacrificio de su muerte. ¿Por qué no se siguen entonces con la celebración de los panes sin levadura durante los siguientes 7 días? La Escritura marca claramente que es desde el 14 hasta el 21 del mes, aproximadamente en nuestro calendario actual desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril, que se debe de comer pan sin levadura. Durante estos 8 días, tanto los católicos, los cristianos y testigos hacen de la palabra de Yahweh una mezcolanza, mis amados, de cosas que no dicen en la Escritura, y también se aplican su doctrina Buffet. Esto sí, esto no, en fin. Vamos a ir comprobando sus mentiras conforme avanza este estudio, y lo comprobaremos con la bendita palabra de nuestro Abba. Leamos y subrayemos los siguientes versos, mis amados, que son una base sólida para la celebración del Pesaj. Bien, vamos a leer Shemot o Éxodo 12:46 y Shemot o Éxodo 12:8, que dice el verso de Éxodo 12:46: se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa, y no quebrarán ninguno de sus huesos. En Shemot 12:8 dice: esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzah y marror. Marror, mis amados, significa hierbas amargas. Bien, subrayen estos versos porque pues esto se va a ver durante el estudio, mis amados. Bien, ahora pues déjenme hacerles una breve explicación, mis amados, referente al sacrificio del cordero. Bien, antes de la llegada de nuestro Mashiach Yahshua a este mundo, los sacerdotes hebreos salían año con año del templo hacia los establos para ir por el cordero que iba a ser sacrificado. Bien, este cordero tenía que ser sin defecto y sin mancha, tal y como lo leímos anteriormente en Shemot 12:5. Ya de regreso al templo, los cientos de sacerdotes formaban una valla con ramas de palmera en sus manos para que en medio de ella pasara el sumo sacerdote con el cordero.
Bien, mientras los sacerdotes gritaban, bendito el que viene en nombre del Eterno, y agitaban sus ramas de palmera. Después de haber llegado al templo, el cordero era atado a los 4 cuernos que había en el lugar Makom Kadosh, o lugar sagrado, y el cordero era observado durante estos 3 días, y llegado el día 14, el sumo sacerdote sacrificaba durante todo el día, obviamente antes de ponerse el sol, a los corderos que le traían para la celebración del Pesaj. El sacerdote, ya cansado de todo su trabajo, él exclamaba las siguientes palabras: tengo sed, y le daban de beber. Luego, antes de sacrificar al cordero que había sido atado en el templo, entraba el sumo sacerdote, lo observaba por última vez, salía el Cohen Gadol y decía estas palabras a todo el pueblo: no encuentro defecto o mancha alguna en él. Y al terminar con el sacrificio de este cordero, también exclamaba el sumo sacerdote: consumado es, diciendo, o lo que se podía traducir como ya había terminado con el último de los sacrificios, que era el del cordero que había sido escogido, sin defecto y sin mancha, y que además ya había terminado con su tarea. Y todo esto se hacía año tras año, mis amados, tal como lo había ordenado nuestro Abba. Bien, ahora tomen nota de esto, mis amados, y subráyenlo, porque lo veremos al final de este estudio. Bien, ahora veamos cómo se cumple el Pesaj en Yeshua. Vamos a leer ahora los siguientes versos que están en Bereshit o Génesis 22.2, 22.6, 22.7 y 22.8. Y dice así: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah, ahí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te enseñaré. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Yitzhak, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Yitzhak habló a Abraham su padre: mi padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Él dijo: yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Bien, mis amados, esto que leímos es un prototipo de que Yahshua sería el cordero expiatorio. Así también lo leímos en los versos de Shemot de Éxodo 12. Ahora, en el monte Moriah ocurrieron 3 sucesos que se entrelazan entre sí. Bien, primeramente, aquí en este monte, Yitzhak iba a ser sacrificado. Segundo, ahí mismo se construyó el templo de Jerusalén. Y tercero, Yahshua fue sacrificado en el mismo monte Moriah. Bien, estas no son coincidencias, mis amados. Estos 3 sucesos tienen un significado sumamente muy especial. Bien, entonces, cuando los sacerdotes del templo escogían al cordero para ser sacrificado, lo ataban a los cuernos que estaban en el lugar llamado Makom Kadosh, o lugar sagrado. En ese lugar se encontraba el altar, la menorá y la mesa con los panes de la presencia. Y este cordero era observado por 3 días por los sacerdotes, a fin de no encontrarle ningún defecto, como vimos en Shemot o Éxodo 12.5. Bien, mis amados, ahora vayamos leyendo estos otros versos para ir viendo que todo concuerda perfectamente. Vamos ahora a leer los versos de Mateo 26.1 al 5. Y dice así: Cuando Yahshua terminó de hablar, le dijo a sus talmidim: como ustedes saben, Pesaj es dentro de 2 días, y el Ben Haadam será entregado para ser clavado a la estaca de ejecución. Entonces los principales Kohanim y los ancianos se reunieron en el patio de Keyafa, el Cohen Gadol. Ellos hicieron planes para arrestar a Yahshua subrepticiamente y matarle, pero dijeron: no durante la fiesta, pues la gente se amotinará. Bien, leídos estos versos, mis amados, pues haré notar 3 cosas. Primera,
estaban a 2 días de Pesaj, en los días de preparación del sacrificio del cordero. Segunda, recordemos que los sacerdotes del templo observaban al cordero durante 3 días para ver si encontraban algún defecto en el cordero. Bien, Yahshua fue observado y puesto a prueba muchas veces por los sacerdotes para ver si encontraban alguna falta en él. Y tercera, con el verso 5 confirmamos que Yahshua murió el día 14 de Aviv a las 3 de la tarde, ya que a partir de las 6 o 7 de la noche, según se oculte el sol, empezaba entonces el día 15, día de la festividad de Matzah o panes sin levadura. Vamos a comprobar todo esto, mis amados, con los siguientes versos, ahí mismo en el libro de Matitya, capítulo 26, versos 17 y 18. Y dice así: antes de la festividad de Matzah, los talmidim vinieron a Yahshua y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el seder? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de cierto hombre, y díganle que el rabí dice: mi hora está cerca. Mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesaj en tu casa. Bien, el verso 17 dice: antes de la festividad de Matzah, o sea, era el día 13. Y a partir, como mencioné, de las 6 o 7 de la tarde más o menos, o noche, a la hora que se oculta el sol, empezaba el Pesaj, día 14, tal y como dice Vayikra o Levítico 23, 5 y 6. Bien, ahora vamos a leerlo, perdón. Esto está aquí en Vayikra o Levítico 23, 5 y 6. Y dice así: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Yahweh. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán Matzah. Bien, entonces ya comprobamos pues con estos 2 versos, ¿verdad?, que Yahshua celebró con sus talmidim el Pesaj y ratifica con ellos el Brit Hadashah o pacto renovado que antes se había hecho con el pueblo de Israel. Esto lo vamos a leer, mis amados, ahorita en los siguientes versos de Matitya, capítulo 26, del verso 26 al 28, y en Shemot 24:8 y Yirmeyahu Jeremías 31:31. Bien, vamos a empezar con Matitya, Mateo 26:26, y dice: mientras ellos comían, Yahshua tomó un pedazo de matzah, pronunció una berajá, lo partió, lo dio a sus talmidim y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció una berajá, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. En Shemot o Éxodo 24:8 dice: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Y en Yirmeyahu 31:31 dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Yahudá. Bien, estos 5 versos, mis amados, son importantísimos, ya que nos habla de varias cosas. Bien, veamos primeramente el verso 26 de Mateo. Comprueba que Yahshua y sus talmidim ya estaban celebrando el Pesaj, ya que dice el verso que Yahshua tomó un pedazo de matzah o pan sin levadura, y el pueblo hebreo, mis amados, solamente come matzah en la noche del Pesaj y durante los siguientes 7 días, que es la fiesta de los panes sin levadura. Segundo punto, el mismo verso 26 y 27 nos habla de su sacrificio y de su sangre derramada. Y el tercero, el verso 28,
ratifica el nuevo pacto con las dos casas de Israel. Además, mis amados, noten bien que en el verso 28 de Matillá dice claramente: mi sangre derramada a favor de muchos. No dijo a favor de todo el mundo. Esos muchos son los creyentes en el Mashiach Yahshua y obedientes a la Torah. No hay más. Y en Shemot 24:8 se hizo el primer pacto con el pueblo de Israel, y en Jeremías 31:31 dice Yahweh que Él hará un nuevo pacto. Y este pacto lo hace Yahshua. Él mismo dice que su sangre ratifica el nuevo pacto. Por lo tanto, Él no abolió el antiguo pacto. Lo está ratificando con el nuevo al derramar su sangre. ¿Ven, mis amados, por qué es importante escudriñar las escrituras? Bien, en esa misma noche, Yahshua es arrestado, atado y encadenado. El cordero de sacrificio para el templo también era atado a los 4 cuernos que habían en el lugar Makom Kadosh, o lugar sagrado. Así también Yahshua fue atado y encadenado. Vamos a ver estos versos que lo confirman. Vamos a leer primeramente Shemot, Éxodo 27:2, Vayikra Levítico 8:14, 8:15 y Marcos 15:1. Bien, empecemos con Shemot 27:2 y dice: haz cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él y los recubrirás de bronce. Entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó la sangre y la puso en los cuernos del altar por todo alrededor con su dedo, así purificando el altar. La sangre que sobró, él la vertió en la base del altar y lo dedicó como Kadosh para hacer expiación por él. Tan pronto como fue de mañana, los principales Kohanim tuvieron una reunión del consejo con los ancianos, los maestros de la Torá y todo el Sanedrín. Entonces ataron a Yahshua con cadenas y se lo llevaron a Pilato. Bien. De la misma manera que el cordero era atado para después ser sacrificado, asimismo ataron a Yahshua para después sacrificarlo en el madero. Tal y como los sacerdotes del templo buscaban en el cordero que iban a sacrificar algún defecto o mancha, asimismo estos sacerdotes buscaron en Yahshua algún defecto o mancha para condenarlo, pero no lo encontraron. Así que tuvieron que traer testigos falsos para poder acusarle. Vamos a ver los siguientes versos, mis amados. Esto está en Mateo 26:59, 26:60, y luego vamos a leer Lucas 23:4 y a Hanan o Juan 18:38. Bien, el primer verso dice: los principales Kohanim y todo el Sanedrín buscaron algunas evidencias falsas contra Yahshua para poder sentenciarlo a muerte, pero no encontraron ninguna, a pesar de que muchos mentirosos vinieron a dar testimonio. En Lucas 23:4 dice: Pilato dijo a los principales Kohanim y a la multitud: no encuentro una base sólida para acusar a este hombre. Y en Yahanán 18:38 dice: Pilato preguntó: ¿qué es verdad? Habiendo dicho esto, Pilato fue afuera otra vez a los Yahudim y les dijo: yo no encuentro ningún delito para acusarle. Bien. Después de estas falsas acusaciones que se hicieron en contra de Yahshua, y fue condenado a muerte tal como él lo dijo, pero también dijo que él resucitaría al tercer día. Bien, veamos esto en Yahanán Mordejai o Marcos 8:31 y dice: comenzó a enseñarles que el Benja Adam tenía que soportar mucho sufrimiento y ser rechazado por los ancianos, los principales Kohanim y los maestros de la Torá, y tenía que ser entregado a muerte.
pero después de 3 días tenía que levantarse de nuevo. Bien, con este verso, mis amados, se comprueba la falsedad de la Iglesia Católica y sus hijas que dicen que Yahshua murió en viernes y resucitó en domingo. Miren, mis amados, si hacemos cuentas, vemos que Yahshua murió en miércoles y resucitó en Shabbat. Veamos, de las 3 de la tarde del miércoles a las 3 de la tarde del jueves, mis amados, es un día. A las 3 de la tarde del viernes son 2 días, y a las 3 de la tarde del Shabbat son los 3 días que dijo Yahshua que iba a estar muerto. Y si, como dicen tanto los católicos, mis amados, y los cristianos, que murió en viernes, pues están mintiendo, por la sencilla razón de que de las 3 de la tarde del viernes a las 3 de la tarde del sábado es un día, y a las 3 de la tarde del domingo son 2 días. Entonces, de plano, mis amados, serán tan ignorantes que no saben lo que son 3 días, no sabrán contar. Pero bueno, aquí ya quedó comprobado que efectivamente Yahshua estuvo muerto durante 3 días. Bien, veamos otra de sus falsedades. Los católicos le llaman Pascua a su domingo de resurrección y celebran el sacrificio de su Jesús cada domingo. Y solamente sus sacerdotes toman el vino, no se lo dan a sus creyentes. Solo les dan su llamada hostia. No es el matzah que se describe en la Torá. Y las hijas cristianas evangélicas hacen lo mismo que su mamá. A diferencia que ellos sí, celebran su partimiento del pan o sacrificio de su Jesús más o menos cada mes, y como dije anteriormente, con un mini vaso de jugo de uva y con una galletita. Yo quisiera saber, mis amados, en qué parte de la Torá dice que se haga esto. Bien, por otro lado, los testigos de Jehová pues también hacen exactamente o casi lo mismo que los católicos. Solamente dicen que sus ungidos son los únicos que pueden tomar el pan y el vino. Bien, lo que dice la escritura es que Yahshua tomó matzah, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Luego tomó la copa con vino y la dio a sus talmidim. Y en esa celebración de Pesaj, Yahshua y sus talmidim comieron el cordero asado al fuego, el matzah y las hierbas amargas, tal y como lo ordenó nuestro Abba Yahweh. Así que, mis amados, Yahshua cumplía perfectamente con la Torá. Vamos a leer estos siguientes 3 versos para poderlo comprobar. Empezaremos con Mateo 5:17, después con Matillá capítulo 26, verso 26 y verso 27. Y bien, dice Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a cumplir. Mateo 26:26 dice, mientras ellos comían, Yahshua tomó un pedazo de matzah, pronunció una verajá, lo partió, lo dio a sus talmidim y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y también tomó una copa de vino, pronunció una verajá, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de la copa. Bien, mis amados, las verajá o bendiciones que hizo nuestro Mashiach Yahshua fueron las siguientes. La primera, cuando tomó el matzah, dijo, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, hamotzi lehen min haaretz. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Bien. La segunda verajá que hizo nuestro amado Yahshua fue la siguiente. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, boré perij ha-gefen. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Eloheinu, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y estas 2 oraciones, mis amados, las hace el padre de familia cada año al celebrar el Pesaj.
en familia y en casa, tal y como lo marca la bendita Torá. Bien, entonces, si realmente, mis amados, ellos celebran la fiesta del Pesaj, como dicen, ¿por qué no pronuncian entonces estas oraciones en sus cultos? ¿Y por qué no celebran también la fiesta de los panes sin levadura? Ya que la Torá expresamente dice que al día siguiente de Pesaj sigue la fiesta de Matzah. ¿Ven, mis amados, cómo si toman la palabra de Yahweh como si fuera un buffet? Y no solamente hacen lo que quieren y les conviene, sino que cambian todo lo establecido por nuestro Abba Yahweh. ¿Alguien, mis amados, me pudiera decir en qué parte de la escritura dice lo que la madre ramera y sus hijas hacen? El Pesaj se celebra en casa con la familia y cada año, con el alimento asado al fuego, con matzah, con las hierbas amargas y con el vino, tal y como lo marca la escritura, mis amados. Comprobemos ahora que la resurrección de Yahshua fue en Shabbat. Y leamos, vamos a leer la versión Reina Valera y después vamos a leer la Hebrea Kadosh para comprobar que efectivamente dice lo mismo, pero ellos no lo entienden. Vamos a ver, iniciamos leyendo entonces su versión Reina Valera 1960 en el capítulo de Matillá o Mateo 28:1 y dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En la Hebrea Kadosh dice: después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver al sepulcro. Bien, recordemos, mis amados, que el Shabbat o día de reposo es el único día que tiene nombre, ya que en Bereshit o Génesis expresamente dice primer día, segundo día, tercer día, etc. Los hebreos, mis amados, no pueden hacer sus labores cotidianas en Shabbat, porque ese día es apartado para Yahweh, así lo dice Shemot, Éxodo 28. Y el Shabbat empezaba desde las 6 o 7 de la noche hasta las 6 o 7 de la noche del otro día. Entonces el verso dice, en su versión, pasado el día de reposo, y en la versión hebrea dice, después del Shabbat, hacia el amanecer. Esto es más o menos entre las 5 y 6 de la mañana de nuestro horario actual. Entonces está más que comprobado que Yahshua resucitó en Shabbat y no en domingo, como ellos dicen. Recordemos que en Bereshit o Génesis dice, mis amados, como ya se los comenté, primer día, segundo día, etcétera, etcétera. Incluso en su versión, en la Reina Valera que acabamos de leer, dice primer día de la semana, no dice domingo, pero bueno. Entonces, por lo tanto, si las mujeres salieron al día siguiente del Shabbat, Yahshua ya había resucitado exactamente en el tercer día, tal y como él lo dijo. Porque si hubiera resucitado entonces, mis amados, ese mismo día en que salieron las mujeres, entonces hubieran sido 4 y no 3 días. Todo concuerda perfectamente. Y no como lo dicen los católicos, los cristianos y demás, que murió en viernes y resucitó en domingo. Hagan cuentas, mis amados. Y ya para ir finalizando, vamos a leer estos versos que se encuentran en Aleph Kefa o Primera de Pedro 1:19 y en Yahanan o Juan 1:29. Bien, y dice así: por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Y en Yahanan Juan 1:29 dice: al día siguiente, Yohanan vino a Yahshua, viniendo hacia él, y dijo: miren, el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. Yahshua, mis amados, es el Cordero sin defecto ni mancha, que se sacrificó por ti, por mí y por todo aquel que crea en su sacrificio y en su resurrección.
Ahora que ya sabes esto, mi amado, pues ve y da las buenas nuevas a todos, porque a esto fuimos llamados, a proclamar el nombre de nuestro Mashiach Yahshua. Vamos a ver este verso, mis amados, y veamos. En Yirmeyá o Jeremías 11:19, y dice así: pero yo era como cordero manso llevado a ser degollado. Yo no sabía que ellos estaban maquinando intrigas malignas contra mí. Vamos a destruir el árbol con su fruto, lo cortaremos de la tierra de los vivientes, para que su nombre sea olvidado. ¿Cuál nombre, mis amados, querían que olvidáramos? Pues el de Yahshua. Por eso hoy en día la gran ramera y sus hijas no proclaman el nombre de Yahshua. Prefieren y adoran un nombre pagano y falso, el de su Jesús. Esto fue lo que los principales Kohanim quisieron que sucediera con Yahshua, que su nombre fuera olvidado. Pero a la verdad, el nombre bendito de Yahshua está siendo y seguirá proclamándose por toda la tierra, mis amados. Ahora, un cuestionamiento breve. ¿Cuántas personas conoces, mi amado o mi amada, con el nombre de Jesús y que son tremendamente pecadores? ¿Crees que ese fue el nombre que nuestro Abba Yahweh otorgó para que toda rodilla se doble? ¿O fue el nombre de Yahshua? Tú tienes la respuesta, mi amado y mi amada. Bien, continuemos. ¿Se acuerdan que cuando el Cohen Gadol venía de regreso al templo con el cordero para el sacrificio, lo que gritaban los sacerdotes? Gritaban: bendito el que viene en el nombre del Eterno. Bien, veamos ahora el verso donde se cumplen estas palabras en Yahshua. Vamos a leer Yahanan o Juan 12:13. Y dice así: ellos cogieron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando: Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Bien, ahora veamos las palabras que el Cohen Gadol o sumo sacerdote decía el día del sacrificio del cordero, y les pedí que subrayaran, mis amados. Él decía: tengo sed, no encuentro defecto o mancha alguna en él, y consumado es. Y por último comprobaremos quién es nuestro Cohen Gadol o sumo sacerdote. Bien, vamos a leer los siguientes versos, mis amados, de Yahanan o Juan 19:28, y en el capítulo también de Juan 18:38. Se me olvidaba también el de Juan 19:30. Dice así el primer verso: después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yahshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: tengo sed. En Yahanan 18:38 dice: Pilato preguntó: ¿qué es verdad? Habiendo dicho esto, Pilato fue afuera otra vez a los Yahudim y les dijo: yo no encuentro ningún delito para acusarle. Y en Yahanan 19:30 dice: después que Yahshua hubo tomado el vino, dijo: consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su ruaj o espíritu. Mis amados, en el verso de Yahanan 19:28, Yahshua declara las mismas palabras que decía el Cohen Gadol año tras año el día del sacrificio del cordero: tengo sed. El Cohen Gadol las decía porque estaba cansado del trabajo que realizaba al sacrificar a muchos corderos. Y Yahshua también dijo: tengo sed, porque él también cumplió y terminó con el propósito que le fue encomendado. En el verso de Yahanan 18:38, Pilato expresó las mismas palabras que decía el Cohen Gadol después que había observado al cordero. Salía y decía: no encuentro defecto o mancha alguna en él,
Asimismo Pilato dijo: yo no encuentro ningún delito para acusarle, porque Yahshua era el Cordero puro y sin defecto. Y en el verso de Yahanán 19:30, mis amados, Yahshua dijo exactamente lo mismo que decía el Cohen Gadol al terminar el sacrificio: consumado es. Así es, mis amados. Yahshua consumó su sacrificio, derramando su sangre por ti y por mí. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás creyendo en el nombre falso y blasfemo de Jesús? ¿O empezarás a proclamar los verdaderos nombres Kadosh de Yahweh Yahshua? Baruch Hashem. Bien, mis amados, terminaremos leyendo el último verso para comprobar quién es el verdadero Cohen Gadol por toda la eternidad, ya que la gran ramera dice tener a su sumo sacerdote, que es su papa. Y nosotros tenemos, mis amados, a nuestro verdadero Cohen Gadol, que es Yahshua HaMashiach. Leamos, mis amados, Hebreos o Ibrim 7:21, y dice lo siguiente: pero Yahshua se convirtió en Cohen Gadol por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo: Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Cohen para siempre. Bien, mis amados, pues con esto terminamos el estudio del día de hoy, esperando como siempre que haya sido de bendición para ti, que no te haya quedado ninguna duda. Y pues si Yahweh lo permite, mis amados, la próxima semana pues estaremos subiendo el video titulado El Arca del Pacto, lo más sagrado es. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, mi amado. Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bara sasson vesimcha.